Adelante, pasa. Bienvenido una vez más a tu espacio. Yo soy Lex y esta ocasión te traigo 4 relatos de encuentros aterradores que harán que ya nunca quieras quedarte a solas. Si conoces a alguien que pueda disfrutar de este trabajo tanto como yo traerlo para ti, no olvides compartirlo. Sin más que decir, prepara palomitas o los snacks y bebida de tu preferencia. Ponte cómodo, apaga las luces y comenzamos. La asesina del columpio. Cuando era muy pequeño, mis padres me dejaban levantarme tarde los fines de semana y mirar la televisión hasta que llegaba la hora de dormir. Esa época me encantaba porque podía quedarme despierto hasta más tarde que nadie solo porque sí. Una noche estaba quedándome dormido en el sofá cuando escuché un ruido en nuestro porche delantero. Era el sonido del columpio que teníamos moviéndose de un lado a otro. Algo asustado, me acerqué hacia los ventanales de la sala de estar y miré hacia afuera. Entonces la vi. Sentada en el columpio se encontraba una mujer mayor, posiblemente de unos 50 años. Aquella mujer llevaba puesto un vestido de noche cubierto de lo que parecía ser sangre y en su mano sostenía un enorme cuchillo de cocina. Inmediatamente corrí gritando hasta la habitación de mis padres. Yo estaba demasiado aterrorizado como para poder hablar con coherencia. Pude notar en el rostro de papá que estaba molesto por la manera en que entré en su habitación, pero cuando finalmente pude decir lo que vi, él se enojó aún más y me dijo que solo había sido una pesadilla, que volviera a la cama. Me negué y seguí llorando y gritando hasta que se hartó. Agarró mi brazo y me arrastró hasta la puerta principal para demostrarme que no había nadie allí. Le di una patada y grité intentando hacer que se detuviera, pero él siguió jalándome hasta que llegamos a la puerta y la abrió. Y en ese instante se detuvo. Hasta el día de hoy no he visto una expresión de miedo y conmoción como la que se formó en su rostro. Cuando esa mujer se volvió y nos miró a los dos, poniéndose lentamente de pie con el cuchillo, papá cerró la puerta de golpe y mientras buscaba su arma le dijo a mamá que llamara a la policía. Volvió a la puerta con un calibre 12 y la abrió lo suficiente como para sacar el cañón. Entonces preguntó a la desconocida qué estaba haciendo y ella respondió: alguien le quitó la vida a mi esposo, pero no fui yo. Mi papá le dijo que ya venía la policía, lo que pareció asustarle porque tomó el cuchillo y se fue. Los oficiales la encontraron 15 minutos después tratando de entrar a la fuerza en la casa de otro vecino. Nunca quise volver a dormir en la sala. Tiempo después, hablando con mi madre de esta experiencia, ella me confesó que jamás se enteraron de la historia completa de aquella mujer.
pero aparentemente estaba mal de sus facultades mentales y ese día no había tomado sus medicamentos. Mi mamá me contó que en esa noche la mujer y su esposo habían peleado y ella había tratado de atacarlo con el cuchillo. Sin embargo, no llegó a lastimarlo seriamente. Cuando él la sacó de la casa, ella fingió querer terminar con su propia existencia, así que procedió a hacerse algunos cortes con el cuchillo, heridas de las cuales pudiera culpar luego a su marido. La policía nunca nos habló sobre esto. Fue algo de lo que mis padres escucharon hablar a los vecinos de la mujer. Aún así, nunca quise volver a dormir en la sala. La casa solitaria. Esto ocurrió hace 5 años. Yo tenía 15 en aquel entonces. Mi mejor amigo era un chico llamado Daniel, quien vivía en mi vecindario y tenía la misma edad que yo. Nos encantaba salir a pasear de noche. En realidad salíamos bastante, pero como ninguno de los dos tenía coche, hasta ese entonces no habíamos podido ir tan lejos como quizá lo hubiéramos hecho de haber tenido uno. El verano que Daniel cumplió 16 años, sus padres le compraron un auto. Así que esa noche salimos a conducir. Nos internamos en un camino de tierra y decidimos seguirlo y ver a dónde iba a parar. No había mucho más que madera vieja y esta casa que estaba claramente abandonada. La hierba nos llegaba hasta las rodillas y las ventanas estaban rotas, así que decidimos ir a ver qué había adentro. Daniel no quería que su auto estuviera frente a la casa en caso de que alguien pasara por ahí porque podría sospechar que algo ocurría. A unos 200 metros de distancia de la casa había un claro en el bosque en el cual nos estacionamos y luego caminamos de regreso a la construcción. Cuando llegamos, noté lo que parecían ser 3 agujeros de bala en la puerta principal y eso me asustó un poco. Procedimos a encender las linternas de nuestros teléfonos para explorar, pero no hallamos nada realmente emocionante. Solo se trataba de un montón de basura y una parte del techo y el suelo que se estaban hundiendo. Tras unos 20 minutos de inspeccionar alrededor, optamos por irnos y fue justo cuando salíamos que una camioneta negra llegó. De inmediato corrimos hasta el patio trasero. Desde ahí alcancé a ver que la furgoneta se había estacionado frente a la casa. Entonces un par de tipos salieron de los asientos delanteros y otro del de atrás. No tengo idea de qué aspecto tenían, pues estaba muy oscuro. Ellos abrieron el maletero de la camioneta y sacaron a un hombre que suplicaba que lo dejaran ir. Cuando entraron en la casa, Daniel y yo intentamos escuchar lo que decían a través de la pared, pero el sonido no era claro. Transcurrieron unos 5 minutos más de conversación hasta que escuchamos lo que supongo era el hombre del maletero suplicando por su vida. Luego, un disparo resonó en la casa.
Daniel me dijo que corriera. Nos levantamos y corrimos todo el camino de regreso a su auto sin parar. Daniel me llevó a casa y durante el resto del viaje nadie dijo una palabra. Actualmente, Daniel y yo seguimos siendo amigos, aunque vamos a diferentes universidades. A lo largo de los años, probablemente solo hemos hablado de aquella noche unas pocas veces. Constantemente vuelvo a recordarlo y me pregunto quiénes eran esos hombres. ¿Qué hizo ese desafortunado hombre? Lo que más me quita el sueño es suponer que, dado que la casa estaba a 2 millas de la vivienda más próxima, el cuerpo debe seguir allí. No juegues en casas abandonadas. Cuando era niña, vivía con mi abuela en las zonas rurales del noreste de Georgia a inicios de los 60. Uno de mis pasatiempos preferidos era explorar todos los senderos aledaños con mi perro. Fue una ocasión que subiendo la colina y camino del bosque desde la casa de mi abuela, me encontré con aquella vieja casa de 2 pisos que tenía pintura blanca desgastada y había estado cerrada durante años. Me habían advertido que no fuera a jugar allí, pero como era de esperarse, hice exactamente todo lo contrario de lo que se me había indicado. El sendero estaba cubierto por la vegetación y era bastante difícil de ver. Los árboles permanecían quietos y silenciosos, sin ruidos de aves ni ardillas parloteando mientras avanzaba hasta la puerta. Al estar frente a la puerta noté que se encontraba cerrada. Era de esperarse, así que miré por una ventana polvorienta y descubrí que podía empujarla hacia arriba. Después de entrar, vi que la casa estaba amueblada por completo. Todas las ventanas tenían cortinas sucias. La sala de estar contaba con un sofá, un par de sillas, mesas laterales, lámparas, estantes, adornos y tenía un pequeño órgano cerca de la puerta principal. Incluso había fotos en las paredes. Sin embargo, todo se encontraba cubierto por polvo. También había una escalera estrecha y oscura en la sala de estar que conducía al piso superior. La cocina se encontraba al lado de la sala de estar y allí descubrí una larga mesa de madera puesta con 5 platos junto con cubiertos, cuencos y vasos que aún contenían restos de comida seca y podrida. Había 2 cacerolas en la estufa vieja y platos sucios en el fregadero. De un momento a otro comencé a experimentar picazón en los brazos y sentí como si alguien me estuviera observando. Me sentía demasiado asustada como para subir las escaleras, así que salí deprisa por la ventana. 54 años más tarde, durante una conversación que estaba teniendo con mi hermano mayor, le conté la experiencia que viví en la antigua casa, cuando de pronto noté que tenía una expresión extraña en el rostro. Entonces le pregunté qué estaba mal y me confesó que había hecho exactamente lo mismo unos años antes, excepto que había trepado por un árbol al lado de la casa y entrado por la ventana del segundo piso.
Mi hermano dijo haber visto 3 habitaciones que se encontraban completamente amuebladas y que cuando abrió la puerta del armario estaba lleno de ropa. Añadió que comenzó a sentir como si lo estuvieran observando y que el aire era tan pesado que sintió mucho miedo y salió. Nos sorprendió contar con experiencias tan parecidas y aunque intenté averiguar qué pasó con los ocupantes, mi abuela nunca me quiso hablar de ellos. Años después demolieron la casa y no se ha vuelto a construir nada hasta el día de hoy. Sin embargo, me he preguntado por qué una familia abandonaría su hogar con tanta prisa, al punto de marcharse en medio de la comida y dejando atrás todas sus posesiones para, al parecer, no regresar jamás. Un extraño en el estacionamiento. Trabajo en un hospital desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, algunas veces incluso más tarde. El hospital se encuentra al lado de un famoso campus universitario que atrae a muchas personas. Hay algunas casas detrás de él, pasando el estacionamiento principal para los empleados y, aunque la zona no es mala en sí, extrañamente han ocurrido algunos crímenes escalofriantes en el área. En una ocasión, un hombre llevó a su esposa a un fatídico destino detrás del hospital y luego intentó terminar con su existencia. Ninguno de ellos trabajaba en el hospital y nadie sabe por qué lo hizo allí. Otro evento sucedió en una de las casas detrás del hospital. Hallaron a un hombre que había sido apuñalado hasta el final dentro de su sótano y jamás dieron con el culpable. Lamentablemente, el estacionamiento principal está muy cerca de donde se cometieron ambos crímenes. Hace 10 años se construyó un nuevo hospital frente al antiguo, pero no demolieron el anterior, así que permaneció allí vacío. Solía haber un pequeño estacionamiento justo enfrente de ese antiguo hospital que, a pesar de ser realmente espeluznante por las noches, era el más popular al estar tan cerca de la entrada para los empleados. Mi encuentro ocurrió en este pequeño estacionamiento. Me habían llamado cerca de las 11 de la noche. El antiguo hospital siempre me había dado un mal sentimiento, pues al estar abandonado, imaginaba que cualquier persona podría estar allí acechando, escondiéndose o planeando algo malo, y eso lo confirmé aquella noche. Me había estacionado en el pequeño estacionamiento y empezaba a caminar hacia el hospital cuando escuché algo detrás de mí. Era alguien hablando. Aunque no escuché lo que decía, fue suficiente para detenerme y estar alerta. La persona volvió a hablar como si quisiera llamar mi atención, no solo para saludarme. En ese instante pude percibir que venía detrás de mí, desde la dirección de aquel escalofriante antiguo hospital. Cuando me di la vuelta no vi a nadie. Miré hacia la puerta cercana donde me estacioné y de repente alguien apareció a la vista a través de una ventana. Era un hombre que estaba agazapado tras la puerta dentro del viejo hospital para que no pudiera verlo. Esto me asustó muchísimo, pero estaba tan sorprendida que me quedé allí, estática. Ese hombre con insistencia me llamaba, intentando que fuera con él.
Soy una persona racionalmente pensante, así que de ninguna manera me acerqué para averiguar lo que ese sujeto quería, sino que inmediatamente corrí al hospital principal y hablé con el guardia de seguridad. El guardia llamó a la policía para que viniese a revisar. Sin embargo, nunca pudieron encontrar a nadie. A partir de entonces, nunca volví a estacionarme allí. Sentí alivio cuando tiempo después el pequeño estacionamiento cerró, ya que iban a demoler el viejo hospital. Hoy en día procuro tener mucho cuidado al caminar hacia mi auto, en cualquier estacionamiento, pero especialmente cerca de mi trabajo. ¿Qué te han parecido estos relatos? Deja tu comentario. Estoy ansiosa por leerte y conocer tu opinión. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte y si te gusta este contenido, regálame un like. Me despido, no sin antes agradecerte por lo más valioso que me has brindado, que es tu tiempo. Mándame tu historia al correo que se encuentra en la cajita de información. Yo a ti te mando un abrazo y te deseo dulces y escalofriantes pesadillas.